Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bienvenidos a otro episodio de Evangelio Podcast, donde nosotros edificamos nuestra vida y nuestra fe en la verdad de Dios. Hoy tenemos un tema interesante, pero antes de introducir el tema que tenemos, quiero recordarte que debes suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like a nuestros videos, ve a ver los videos que ya tenemos por ahí, como Evangelio HD, Obreros, La Perfección. Escucha también los podcasts que están en Spotify, en Apple Podcast y en todas las demás plataformas, para que sean de bendición para tu vida. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el pecado, el virus más letal y la cura definitiva. El pecado, el virus más letal y la cura definitiva. Y para este tema hoy tenemos a una persona que amamos un montón, ya tenía un tiempo que no nos visitaba, pero está de nuevo con nosotros, que es el pastor Samuel Lorenzo. Pastor, bienvenido a Evangelio Podcast una vez más, ya usted ha estado con nosotros. Sí, claro que sí. Wow, qué hermoso gozo poder estar en este hermoso tiempo, poder compartir con ustedes, todo el equipo que está trabajando en este proyecto de Evangelio Podcast, colaborando para la edificación del cuerpo de Cristo, llevando un mensaje preciso, un mensaje claro a esta generación, y es parte de todo lo que Dios está produciendo con estos fundamentos donde la iglesia debe crecer en el entendimiento de todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Y uno de los temas que he visto de los podcasts que se han hecho, ese punto de Evangelio en HD, alta definición. ¿Usted lo vio, pastor? Me encantó muchísimo. Fue de alta bendición y de edificación para nosotros, y te invito a que también seas partícipe, puedan buscarlo, verlo y tomar anotes, porque es de gran edificación. Amén. Gracias, Misael, por este tiempo. Amén, gracias, qué bueno. Sí, en el día de hoy estaremos trabajando el tema del virus más letal y cuál es la cura definitiva. Mira, cuando hablamos de este tema, es bueno entender que en la actualidad la humanidad ha enfrentado diversas enfermedades, ha enfrentado pandemias que han cobrado millones de vidas, pastor. Así Algo es. que ha sido irrecuperable a cierto punto. Reciente, en el 2020, vivimos una pandemia donde, la vida de mucha gente en el ámbito social y comunitario cambió, muchas cosas cambiaron. Lo que significa que son virus que han estado afectando. Pero el virus del que nosotros queremos hablar hoy no es un virus, no voy a mencionar los nombres por tema de política de YouTube, de las pandemias que han pasado, pero honestamente hay un virus que ha afectado a cada ser humano sin excepción desde el inicio de la historia, y este virus se llama el pecado. Así es. Y mira algo, el pecado, este virus no solo causa la muerte física, sino que también causa muerte espiritual. Causa una separación eterna entre Dios y el hombre. Así es. Pastor, con esto quiero introducir, porque estuvimos leyendo lo que el apóstol Pablo estaba especificando de manera clara a algunos miembros que estaban en Roma. Él decía, porque la paga del pecado es muerte. Cuando él habla de la paga del pecado, él está hablando de que el salario, la recompensa del pecado, de este virus, es la muerte. Así es, eso es claro. Y esto Dios lo dio a conocer en el principio. Fíjate que Dios constituye al hombre. Dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, lo creó y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El hombre tenía todos los recursos necesarios para poder cumplir con la labor de administración, porque el hombre fue constituido y creado por Dios para ser un administrador. Un administrador de los recursos que Dios había establecido en la tierra, y lo dotó de todas las capacidades que él necesitaba. Pero ¿qué pasa? El hombre fue establecido en el Edén, pero Dios le fijó límites. Así es. Y ahí entra parte de lo que Pablo está hablando acerca de la paga del pecado, porque Dios le dice al hombre que después de haber sido establecido en el Edén, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no podrás comer. Esto es una limitante que Dios le establece al hombre, porque del día
día que de él comieres, ciertamente morirás. Por eso la paga del pecado es la muerte, porque Dios había establecido que eso que había sido colocado no debía violentarse. Si se desobedecía lo que Dios decía, se iba a proporcionar un acto de pecado y esto iba a proporcionar la muerte. Y aquí la palabra muerte, como tú decías ahorita, tiene que ver con separación. Ahí muerte es la separación del hombre con Dios por un estado de mortandad espiritual que se proporcionó. Tú decías ahorita que no solo proporciona muerte física, sino la espiritual, que es la muerte más fuerte y peligrosa, porque claro, nota que cuando el hombre peca, el hombre no muere físicamente de una vez. Y todo aparentemente se ve normal. Todo siguió normal. Desde que se realiza el acto de violación, el hombre continúa físicamente vivo, pero espiritualmente sucedió el acto que fue la separación del hombre con Dios al violentarse el mandamiento que Dios había establecido. Claro, pastor, y me llama poderosamente la atención que usted trabajó el pecado desde la concepción. Correcto. Y cuando hablamos del pecado desde la concepción, estamos hablando del pecado en su origen y naturaleza. Correcto. Y fíjate que este virus comienza a afectar al hombre, de que ahora todo lo que Dios había preparado para dotar al hombre, ahora el hombre tenía que producirlo por su propia cuenta. Esto te lleva este virus. Hay síntomas que se hablan del virus que está dentro. Así es. ¿Sabes cuál es uno de los síntomas que hablan del virus del pecado? Que una vez tú estás separado, ahora tú tienes que producir todo lo que Dios por diseño tenía para entregarte. Creo que lo puedo repetir. Así es, así es. El virus del pecado, ¿sabes lo que causa en ti? Que todo lo que Dios por diseño tenía preparado para entregarte, ahora lo tienes que producir tú. Por eso usted dijo algo, pastor, muy interesante. Él le dijo al hombre que sujuzgad, fructificar y qué más. Multiplicaos. Esta multiplicación, el pecado no lleva al hombre a multiplicarse, el pecado esteriliza al hombre. Así es. Porque el pecado no tiene diseño de reproducción, tiene un diseño de muerte. Así es. Por eso la palabra muerte que utilizó el apóstol Pablo viene del griego dasnatos, que significa mortandad total. Así es. El pecado una vez llega a ti, es un virus que te separa de tal manera que ahora tú no tienes acceso a Dios. Exactamente. Por eso el pecado te lleva a un estado de que tú entiendes que tú estás bien separado de Dios. Y eso es una mentira. La Escritura declara en el libro de Juan, capítulo 15, que separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabes qué significa esto? Que el pecado viene a que sin Dios tú no puedas hacer nada. Ahora, quiero que usted traiga un poco más de entendimiento, Pastor Samuel. Con relación a esto, este alto nivel. Tú hablabas acerca de los síntomas del pecado. Y fíjate que el pecado en el principio se ejecuta, se materializa. El hombre, antes de pecar, el hombre no le hacía falta nada. El hombre estaba completo, el hombre estaba seguro, el hombre hablaba directamente con Dios. Había una comunión entre él y Dios. Pero el pecado, cuando se materializa, viene a proporcionar una separación, una división entre Dios y el hombre. Y esto nosotros lo podemos ver en el libro de Génesis, en su capítulo 3, verso 9. Y quiero que vamos a leer el 8 rapidito, y dice que y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Vemos cómo Dios le pregunta al hombre, no porque él no sepa dónde él está, sino porque Dios lo sabía. El asunto es que ya Dios había identificado que el hombre se había separado de él. Por eso él dice: ¿dónde estás tú? Porque Dios lo colocó en una posición y el hombre se movió por causa de un acto que ejecutó. Y quiero establecer un punto aquí muy importante. Primero, establecer los síntomas. El hombre presentó síntomas de miedo, presentó síntomas de vergüenza. Se quiso ocultar, se quiso cubrir, se quiso cubrir. Por eso realiza las hojas de higuera. Son de los síntomas que el pecado proporciona. ¿A qué podemos llamar hojas de higuera hoy en día, pastor? Nosotros podemos cubrir, tiene que ver con todos esos argumentos que nosotros establecemos para justificar nuestra condición, para justificar nuestra vergüenza, nuestra desnudez, que por causa de lo malo que nos está gobernando, nosotros estamos dando paso. Ojo a esto. Es parte del quebrantamiento que se está generando. Pero hay algo que quiero establecer, y es
afirmar, Misael, un punto acerca de que el hombre en el principio no cayó. Durante mucho tiempo hemos escuchado enseñanzas acerca de que no, la caída del hombre. No. Es importante entender que el hombre en el principio no cayó. El hombre murió. Porque la muerte ahí lo que significa es separación. Lo que muere en el hombre ahí es el espíritu del hombre que se desaparece por causa de la violación al mandamiento que Dios había establecido. Y conectando a esto, quiero establecer otro principio, y es que el hombre en el principio, como muchas veces hemos visto, y es que se enseña de que el primer pecado fue la desobediencia en el punto de la materialización, de tomar la fruta del árbol que Dios dijo que no se comiese. Yo quiero aclarar aquí, Misael, que el primer pecado aquí no fue tomar la fruta y comer. El primer pecado es la incredulidad. Y esto es muy delicado que nosotros como iglesia podamos establecer. El primer pecado fue la incredulidad, porque cuando la mujer está ahí, está siendo trabajada por la serpiente, ustedes ven que la serpiente le dice, con que Dios ha dicho que si ustedes comen de este árbol morirán. ¿Qué Dios había dicho? Que el día que de él comiesen, ciertamente morirán. Esta palabra fue trazada de Dios para el hombre y la mujer. Pero cuando la mujer escucha a la serpiente, fueron fascinados sus sentidos. Ella dejó de creer en la palabra que Dios le había dicho para creer a la serpiente. Entonces se proporcionó ese acto de incredulidad, de dejar de creer que iban a morir. Correcto, así mismo es. Tú sabes que hablando de esto que dice el pastor Samuel, es bueno que recalquemos algo que la Escritura declara en Isaías capítulo 59, versículo 2, que dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Si hay algo que Dios penaliza, y lo penaliza de muerte, ¿qué es? El pecado, a tal punto que te separa. Quiero que entiendas lo siguiente, mira esto. Cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando de conductas repetitivas. Hay personas que tienen conductas que repiten de manera continua de tiempo en tiempo, y esta iniquidad se traduce a pecado. Y conociendo esto, tenemos que saber que el rostro y los oídos de Dios están en contra de todo aquel que comete iniquidad y aquel que peca. Por eso la Escritura también declara en el libro de Primera de Juan, en su capítulo 3, que el que peca no le ha conocido ni le ha visto. Porque el que peca no peca porque viene de Dios, sino que es hijo de uno que peca desde el principio, y su nombre es el diablo. Y esto es por causa de algo que como iglesia nosotros tenemos que conocer e identificar. Mira, Misael, una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Son dos cosas muy diferentes. Como iglesia debemos conocer y aprender esto. Cuando hablamos del pecado, estamos hablando de esa naturaleza que fue imputada en el hombre por causa de dejar de creer en lo que Dios había dicho para ir a creer en lo que la serpiente había establecido. El pecado tiene que ver con esa vieja naturaleza contaminada, esa naturaleza de muerte que lleva cautivo al hombre que está separado de Dios, la cual vino para gobernar su alma, llevarlo cautivo como un yugo de pecado. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos libertados del pecado, no de los pecados. Porque los pecados tienen que ver con las diferentes manifestaciones y expresiones de todo aquello que está en contra de Dios, que es contra Dios y que se revela contra Dios. Pastor Samuel, no sé si tú estás listo para escuchar lo que voy a decir, pero mira, cuando hablamos de pecado, pecado no es lo que hacemos. Pecado es lo que somos sin Dios. Exactamente. Pecado es todo lo que nosotros somos sin Cristo. Por eso es que la cruz es el final de una creación para ser trasladados a una nueva creación. Amén. A veces nosotros oramos y decimos, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. ¿Dónde está el problema de decir, Señor, te pido perdón por todos mis pecados? De que nosotros no nos tenemos que arrepentir de lo que hacemos, tenemos que arrepentirnos de lo que somos. Así es. Por eso es que todo lo que tú eres fuera de Dios se traduce a pecado. Así es. Por eso lo que hicimos no es la ofensa. La ofensa somos nosotros mismos. Por eso es que Dios ante el pecado no te da un acetaminofén, te da una cruz. Así es. O sea, Dios te proporcionó una cruz para que entiendas que tienes que morir. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera. Él dijo, porque la ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Hay dos renglones que ejercen gobierno. Está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la nueva creación, Correcto. los regenerados que gobiernan Así y es. están triunfantes en la vida victoriosa. Así Y está es. la ley del pecado y de la muerte, que Así es la es. vida donde tú eres esclavizado y subyugado. ¿Sabes por qué? Exactamente. Por tus deseos, por Exactamente. tus pasiones, donde estás involucrado en todo lo que en tu Dios vientre, en todo tu apetito, en todas tus metas y tus logros separados de Dios. Por eso la Escritura declara, Proverbios 16, dice que del hombre es la disposición del corazón, más de Jehová la respuesta de la lengua. Todo lo que tú quieres lograr separado y apartado de Dios y de Cristo como propósito de todas las cosas, se traduce, ¿sabes a qué? A errar al blanco. Así es. Entonces, así es. quiero que entendamos que el pecado nos separa. Correcto. El pecado nos esclaviza. Así y es. también el pecado nos conduce a una naturaleza que da consigo a concebir la muerte. Así es, así es. Amén. Por eso, pastor, me gustaría hacerle una pregunta. Sí. ¿Qué consejo usted le da a una generación que únicamente le han mostrado el pecado como lo que hacen y no como lo que ellos son sin Cristo? ¿Qué usted le aconseja a esta generación? Sí, era, Misael, muy buena pregunta. Es parte de lo que decía ahorita. Cómo nosotros como iglesia debemos primero conocer y entender lo que esto representa. Que no se trata de las expresiones de lo que hacemos, sino de lo que somos. Cómo Dios da y trabaja primero con el ser. Cuando Jesús vino, el encarnado, y viene a esta tierra, viene a trabajar con varias áreas en el hombre. Una de ellas es el corazón del hombre y otra es la fe del hombre. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en trabajar lo que el hombre es más de lo que hace, porque lo que el hombre hace es un efecto colateral de lo que lo está gobernando dentro. Entonces, ¿qué pasa? Dios está enfocado en que nosotros podamos en nosotros ordenar nuestra vida internamente para poder dar a conocer aquello que nos está gobernando. Por eso aquí el pecado tiene que ser trabajado desde la raíz. Correcto. Desde ese amo que está dirigiendo, pero que solo tiene una solución y se llama la cruz de Cristo. Amén, su cruz. Esa cruz donde ahí nuestros deseos, nuestras pasiones, como tú decías ahorita, no están gobernando. Donde nosotros tenemos que estar conectados a esa obra que se manifestó en la cruz del Calvario para traer fin a esa condición de muerte que fue establecida en el principio. Por eso dice la Biblia que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la vida. Cristo fue que trajo la vida en el hombre para sacar al hombre de esa condición de gobierno del pecado que lo tenía sujeto, subyugado. Así es. Y creo Él que no se gobernaba. es correcto, él no tenía, él solo se regía, como dice la palabra en el libro de Juan 14. Correcto. Pero quiero que hablemos acerca de la cura definitiva. Me llama Sí. la atención lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 53, verso 5. Wow. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Quiero que entendamos lo siguiente. Dice que él fue herido por nuestras rebeliones. Cuando tú tienes conciencia de origen y sabes que tú eres originado en Cristo, todo lo que a Dios le genera dolor está en todo lo que a nosotros nos separa de él. Exactamente. Y yo quiero que jóvenes, pastores, líderes, todo el que está viendo este podcast pueda entender que tenemos que trabajar el pecado desde la conciencia de origen. No es lo que estamos haciendo, es la naturaleza que nos gobierna. Porque ¿qué cosecha el que siembra para la carne? Corrupción y muerte. Correcto. La idea es que nosotros hemos sido recreados en el Espíritu, en una vida nueva, para que andemos en vida nueva, dijo el apóstol Pablo. Yo quiero que sepas que no es lo tanto que estás haciendo, sino quién eres. Porque el hacer responde a lo que nosotros somos. Correcto. Dios no quiere tener problemas en una casa limpiando telas de araña. Dios no persigue eso. Dios quiere ponerle fin a la araña. Mientras la araña no está muerta, tendremos telas de araña. Y eso fue lo que dijo Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Era necesario que él cargara con un castigo, él siendo inocente, para poder nosotros quedar absueltos de toda culpa. Tengo para decirte
que el pecado es un virus letal. Sí, es muy claro fuerte, fuertísimo, pero no más fuerte que la cura definitiva que es Cristo. Amén, Por eso yo quiero que sepas y entiendas, porque ya no es suficiente que lo sepas, quiero que lo entiendas, que Cristo es la cura definitiva al virus llamado pecado. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por qué la Escritura dice al que no conoció pecado? Porque él tenía una naturaleza incontaminada. Correcto. Recuerda esto, ponme atención. El pecado en tu vida no afecta a Dios, te afecta a ti. Así es. El pecado en ti te afecta a ti. ¿Sabes que afecta tu comunión con Dios? Exactamente. Porque el pecado no puede invadir a Dios. Ese virus a Dios no puede entrar porque es una naturaleza incontaminada. Así es. Dice el que no conoció pecado. Es que no hay manera que el pecado penetre en Cristo. Penetra en ti. Y cuando penetre en ti, entonces afecta algo llamado comunión. Que esto también fue algo que se laceró en el principio. Por eso me llama algo cuando el apóstol Pablo dijo que todo esto lo hizo para que fuésemos hechos justicia delante de Él. Pero esta justicia de Dios en Él era por medio de su Hijo. Correctamente. Cristo nos justificó y por medio de la justificación puso fin al virus. Así es. Puso fin a la hemorragia. Puso fin a esa gran mortandad que estaba imperando y reinando hasta que llegó el precioso Cristo. Así es. Eso es muy poderoso. Fíjate, me reía porque es parte de... tenía este texto acá establecido, Isaías 53, del 4 al 5. Amén. Y puedes leer el verso 4. El verso 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este punto lo quiero establecer porque de aquí nace el fundamento de la sustitución. Cristo fue el sustituto que Dios tuvo que establecer para poder traer libertad de ese yugo de esclavitud que nosotros teníamos por causa del pecado, porque nosotros no podíamos satisfacer la paga y la demanda de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6, 23, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros no podíamos satisfacer porque nosotros estábamos en una condición de muerte. En nosotros estaba impregnada esa vieja naturaleza y nosotros no podíamos. Nosotros éramos hijos de la ira, dice la palabra de Dios. La ira de Dios estaba todos los días en contra del hombre. Por eso Dios tiene que enviar a su Hijo nacido de mujer para que dentro de esas condiciones pudiera cumplir la ley, pudiera cumplir todos los elementos, siendo sombra, tipo y figura del corderito que se sacrificaba en la antigüedad, donde no podía tener tacha, sin mancha, tenía que ser limpio, sin arruga, no podía estar enfermo, claro. ¿Por qué? Porque Él era la ofrenda de sacrificio con la que se iba a satisfacer la demanda del Padre, lo que el Padre necesitaba, y esta era la justicia de Dios. Claro. Por eso ya nosotros no somos gobernados por el pecado, porque hubo un sustituto que tomó, que asumió, se agenció nuestro lugar. A Él le fue imputada, Él fue que cargó, dice el verso 5. La obra viscaria. La obra viscaria, Él fue el representante y cargó por imputación todas nuestras maldades y nuestras iniquidades para poder producir en nosotros la libertad de ese amo que nos llevaba cautivo. Claro, wow. A nuestras vidas. Pastor Samuel, con esto vamos a dar apertura a las palabras finales. El tiempo se nos fue. Pero me llama la atención, no puedo dejar de tocar algo que dijo Pedro. En 1 de Pedro 2:24 él dijo, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y me llama que el versículo también dice, para que nosotros estando muertos a los pecados o al pecado vivamos para su justicia. Y dice, por cuyas heridas fuimos nosotros sanados. Quiero hablarte algo. La intención de Dios en Cristo, llevando a Cristo al madero, era que Él estando crucificado estemos muertos a nuestros pecados, pero para que ahora vivamos a su justicia. Amén. No fue mi obra, fue su obra. Amén. Yo ahora no vivo para hacer mi obra, yo vivo para hacer la obra de aquel que me justifica. Correcto. Aquel que me toma por santo, yo siendo lo peor. Amén. Aquel que me da por justo, yo siendo injusto. Así aquel es. que cuando Dios me mira, ve a su hijo formado y dice, aquí la hechura y la imagen de mi hijo recreada. Amén. Por eso, con esto cerramos de una manera clara.
El pecado es un virus letal, pero Así tiene una cura que es más letal Amén, que su así efecto y es. se llama Cristo, Cristo, así el es. vencedor, aquel que pudo vencer a la muerte, Así aquel que agarró y muriendo resucitó al tercer día y dijo: la muerte no tendrá ningún efecto sobre aquellos que crean en mí. Así Y es, esta es así la es. esperanza que tenemos para ti, pastor, para ti, líder, para ti, joven que me estás viendo, que aunque llegó un virus, tenemos una cura que es más que poderosa. Así Aleluya. es, amén, Palabras de amén. cierre. Amén, agradecemos al Señor por todo lo que está produciendo en este tiempo y para nosotros es de gran gozo disfrutar de Cristo Amén. como la sanidad, como Cristo, como esa medicina eterna, la cual trae libertad a nuestras vidas. Así que, amados, amadas, familia, comunidad de Evangelio Podcast, este fue otro episodio. Recuerda suscribirte y no olvides activar la campanita para próximos episodios. Y esto fue Evangelio Podcast.